Lo decíamos en los titulares, el gobierno anunció un plan de subsidio al empleo cuya principal meta será la creación y recuperación de 1 millón de empleos. ¿Cómo operará este subsidio? ¿A quién beneficiará? Para aclarar muchas dudas, nos acompaña la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, bienvenida a Noticias 24. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Lo primero, ministra, a ver, hay que distinguir aquí los subsidios a la contratación a los trabajadores que están en la Ley de Protección del Empleo. Eso es bien importante, lo primero quizás a recalcar. Efectivamente, este impulso al empleo tiene dos líneas. Una línea que lo que busca es que los 300.000 trabajadores aproximadamente que hoy en día todavía se encuentran acogidos a la Ley de Protección al Empleo puedan reincorporarse a sus puestos de trabajo. Entonces este subsidio es un subsidio que se llama subsidio regresa, que beneficia a aquellos trabajadores mayores de 18 años que se encuentran todavía suspendidos, ya sea por orden de autoridad o por acuerdo entre las partes, y que trabajen en empresas que se han visto afectadas por esta crisis económica, que hayan tenido una disminución en sus ventas de más de un 20%. Y de esa manera entonces la empresa puede postular a los trabajadores cuyos ingresos sean inferiores a 3 ingresos mínimos mensuales, aproximadamente 961.000 pesos, y va a recibir por cada uno de ellos un subsidio de 160.000 pesos. Distinto es el caso de las nuevas contrataciones. Nosotros tenemos cerca de 1.800.000 puestos de trabajo que se han destruido y necesitamos entonces que haya nuevos trabajos, nuevos puestos de trabajo para trabajadores que lo han perdido. Y es por eso entonces que esta línea, que es la línea contrata, busca también beneficiar a trabajadores que tengan más de 18 años y que tengan o hayan sido contratados por un ingreso equivalente a 3 ingresos mínimos mensuales, los mismos 961.000 pesos, pero en este caso el subsidio va a ser un porcentaje de la remuneración. En caso de que el nuevo contratado sea un hombre, este beneficio podrá ascender hasta un 50% de esta remuneración, con un tope de 250.000 pesos. Pero si la nueva contratación es una mujer, es un joven entre 18 o 24 años de edad, o se trata de una persona con algún tipo de discapacidad certificada, los montos van a ser mayores porque queremos estimular estas contrataciones debido a que estos han sido los grupos más afectados durante la crisis. Y en este caso el subsidio llegará a ser de hasta un 60% de su remuneración con un tope máximo de 270.000 pesos. Justamente en ese punto que pone usted, ministra, el tema de las mujeres, lo hemos conversado en otras oportunidades, lo que ha significado esta crisis para el mercado laboral de las mujeres, que se ha perdido, se ha retrocedido 10 años lo que se ha ganado en participación laboral de ustedes, las mujeres. Aquí diversos expertos, desde Andrea Repeto, más vinculada a la oposición, podríamos ir hasta, por ejemplo, otro economista como David Bravo, han dicho que las medidas, el foco en las mujeres es insuficiente. ¿Cómo recoge usted esa crítica? A ver, nosotros tenemos que tener primero presente que todas estas medidas de reactivación, ya sea a través de la reincorporación como a través de las nuevas contrataciones, van a tener que venir necesariamente aparejadas con una posibilidad real de cuidado de los menores. Nosotros necesitamos que las salacunas, los jardines infantiles, los colegios abran sus puertas para que tanto las mamás como los papás, aquí no es un solo tema de las mamás, tengan donde dejar a sus hijos de manera segura. Y es por eso que estos establecimientos tienen que contar con todas las medidas de precaución, con todas las medidas sanitarias, con los protocolos de distanciamiento, pero deben estar funcionando para poder dar una real oportunidad para que todos los padres que se encuentran en el cuidado de niños menores puedan en el fondo tener una real oportunidad de reincorporación. En la medida que no tengamos este tema solucionado, claramente esto va a ser más difícil. Pero respecto a los montos, nosotros tenemos que tener también muy presente que los montos que este anuncio involucró, que el presidente de la República dio a conocer ayer, fueron bastante superiores a los que se habían planteado, lo que los mismos expertos habían dicho. Nosotros estamos buscando, a través de mecanismos que realmente sean atractivos, potenciar la recontratación de mujeres, de jóvenes, de personas con discapacidad, de personas que han perdido su trabajo durante estos años, y también buscar los mecanismos para que empresas que durante todo este tiempo han estado profundamente afectadas puedan tener la posibilidad
de reincorporar a sus trabajadores que todavía se encuentran suspendidos. Hay un tema muy importante, ministra, tiene que ver con las grandes empresas. El acceso de grandes empresas, hablamos de empresas con 200 trabajadores y más. Ahí los requisitos son más exhaustivos, que no se repita, por ejemplo, el episodio que tuvimos con Cencosud y el reparto de un monto superior o superior al 30%, que es el mínimo legal, pero en el fondo, cuando ellos se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, se levantó una polémica que realmente terminó con la empresa echando pie atrás. ¿Cómo se va a fiscalizar eso? Y también el tema de las grandes empresas, ¿qué van a tener requisitos que son más exhaustivos en este caso? Bueno, efectivamente los requisitos para que una gran empresa postule a estos subsidios son más exigentes que para el resto. Y aquí tenemos básicamente dos requisitos que ellos deben cumplir. En primer lugar, si se acogen a estos subsidios, si perciben estos subsidios, no van a poder repartir dividendos que sean superiores al mínimo que la ley establece. Y lo segundo es que en el caso de las nuevas contrataciones, el subsidio a la contratación, a las empresas pequeñas y a las medianas, solamente les estamos pidiendo que mantengan el número de trabajadores, la foto del mes de julio, que fue el mes más complejo, y que se van a subvencionar todos aquellos contratos que estén por sobre ese número, el número de trabajadores totales del mes de julio. Pero para las grandes empresas no se está solo pidiendo que se mantenga el número de trabajadores, sino que se está exigiendo que al menos el 80% de la planilla sean las mismas personas que estaban contratadas en el mes de julio. Con esto lo que estamos buscando es que los subsidios, cuando lleguen a empresas de mayor tamaño, resguardemos también el trabajo que tenían sus trabajadores antes de comenzar a percibir estos beneficios y no que se produzcan situaciones en las cuales yo despido a trabajadores que tienen eventualmente un mayor, más caro, ¿no es cierto?, porque tienen mayor remuneración, y contrato a otras personas solamente por mantener el número y así poder seguir accediendo a los beneficios. Ministra, un anuncio de subsidio al empleo que se ve en paralelo, el anuncio en paralelo a la discusión de un segundo retiro del 10%. Lo habíamos recibido en un despacho desde el Congreso de nuestro colega Kevin Felgueras, que ya algunos parlamentarios de su coalición, la que usted representa, la del gobierno, como diputado Champ, el diputado Mellado, el diputado Carter, que se habían mostrado abiertos a un segundo retiro, ahora retroceden. ¿Usted cree que este anuncio puede ayudar en lo que está buscando el gobierno, que es frenar un segundo retiro? ¿Cómo ve esta discusión y las noticias que llegan desde el Congreso? Claramente la fundamentación del primer retiro, nosotros lo hayamos compartido o no, se basaba en que las personas lo estaban pasando muy mal, que la situación que estaban viviendo era una situación muy difícil. Muchos decían que las ayudas no habían llegado y que por lo tanto los trabajadores estaban viviendo un momento de necesidad muy angustiante. La situación del mes de julio no tiene absolutamente nada que ver con la situación hoy día, de finales del mes de septiembre, en el cual se han entregado ayudas de manera decisiva. Se ha ampliado el periodo del ingreso familiar de emergencia. Se entregaron ayudas para la clase media. Los créditos FOGAPE se han estado concretando y ahora además estamos dando anuncios respecto de subsidios que nos van a permitir de manera muy concreta potenciar la contratación. Pero además también hay otra noticia. En el mes de julio teníamos cerca de 780.000 trabajadores suspendidos que estaban recibiendo solamente una fracción de sus ingresos. Hoy en día nosotros tenemos que de esos 780.000 trabajadores, cerca de 410.000 ya han vuelto a sus trabajos. Y de esos 410.000, el 80% han vuelto a sus trabajos con sus mismos ingresos y solamente un 3% han sido desvinculados. Por lo tanto, la realidad que tenemos hoy en día difiere muchísimo de la realidad del mes de julio. Justamente en ese punto me quería detener. Ese 3% son 15.000 trabajadores de acuerdo a los números que ha entregado el Ministerio del Trabajo. Porque uno revisaba cifras anteriormente del Banco Central, encuestas que hacía el Instituto Emisor y decía, a ver, el 50% de las empresas que se habían acogido hasta la Ley de Protección del Empleo decían, vamos a despedir. ¿Qué sucede a la larga que de estos 400.000 y fracción de trabajadores, usted lo dice, el 3% al final fue despedido y la gran mayoría, más del 90%, continúa en la empresa? Porque se ve un daño en el empleo histórico en nuestra economía. ¿Qué pasó? Que los trabajadores al final no fueron despedidos, en la gran mayoría, como se preveía. A ver, yo creo que nosotros vamos a tener que hacer un análisis con un mayor horizonte de tiempo. Estos son datos que nosotros, son datos administrativos, que estamos recién comenzando a entregar. Para poder hacer un análisis muy completo sobre la situación, uno tiene que tener una mayor perspectiva.
Puede ser que las perspectivas económicas hayan mejorado, puede ser que las empresas hayan visto también cómo se ha ido reactivando de alguna manera su propia actividad y esto entonces los haya motivado a no tener que desvincular a estos trabajadores y sí poder reincorporarlos. Pero lo importante es que dentro de estos subsidios que se están entregando hoy día, estamos entregando un fuerte estímulo para que ojalá ninguno de estos 300.000 que aún se mantienen en suspensión sean desvinculados, sino que sean reincorporados y puedan entonces continuar con su trayectoria laboral, que era lo que tenían antes del inicio de esta pandemia. Lo último, ministra, se nos va el tiempo, sabemos que tiene reuniones. A ver, reforma previsional, información que salió incluso en algunos medios durante el fin de semana, que estaba medianamente en un punto muerto. No había lugar para acuerdo entre la postura de la oposición, del oficialismo, del gobierno, que está un poquito en la mitad. ¿Está dispuesto el gobierno, como se decía en algunos medios, en ceder parte de su propuesta, que era del 6%, 3 a una cuenta individual, 3 a una cuenta de reparto, que vaya solamente 2% a la cuenta individual y un 4% al reparto? Acabamos de salir de una muy interesante y constructiva sesión de la Comisión de Trabajo del Senado, en el cual la oposición presentó su propuesta, la expuso. Fue una de sus técnicos, Paula Benavides, quien expuso y pudo responder preguntas tanto del Ejecutivo como de los senadores de gobierno. Y la verdad que creo que vamos avanzando en una línea que es muy colaborativa y muy constructiva. Estamos todos de acuerdo con que es necesario hacer cambios al sistema de pensiones. Tenemos que mejorar los parámetros para así poder garantizar mejores pensiones tanto para los actuales como para los futuros pensionados. Y la verdad es que seguimos trabajando en esa materia. Ministra Saldívar, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.